término Apocalipsis es literalmente traducido según el original como revelación. Revelación, manifestación o acto de descubrimiento. Repito, el término Apocalipsis como tal se traduce como revelación, manifestación o acto de descubrimiento. Bien, el libro de Génesis, por ejemplo, es el primero, ¿verdad? Y habla de los comienzos. Génesis tiene que ver con todos los comienzos de la Biblia, todos, con la creación y todos los comienzos. Ahora bien, el último libro, que como ya dijimos es Apocalipsis, tiene que ver con la revelación, con la manifestación de cosas que al momento cuando el autor las escribe, estaban por venir. Hay cosas dentro del libro de Apocalipsis que ya acontecieron. Hay algunas que están aconteciendo ahora y hay otras, la mayoría, pero la gran mayoría, que están por venir. Pero hasta este punto quiero que usted anote ahí, como ya dijimos, que el término Apocalipsis se traduce como revelación, manifestación o acto de descubrimiento. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Lo escribió el apóstol Juan. ¿Está bien? Juan, el mismo Juan que estuvo con Jesús, el mismo Juan que fue parte de los discípulos, ese Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan. Así que el autor del libro de Apocalipsis es Juan. Hay algo muy importante que yo considero que deberíamos de resaltar. Y aunque no directamente es parte de lo que es la serie, recuerden que la serie tiene un tema. ¿Alguien recuerda el tema de la serie? El fin de los tiempos. Muy bien. Hay algo que yo no quiero dejar de mencionar, no quiero desaprovechar la oportunidad para comentarles, y es la manera como murieron los apóstoles. Miren, señores, cuando nosotros leemos los evangelios, es muy grato ver cómo prácticamente todo el tiempo Jesús anduvo con sus 12 discípulos. Y muchos de nosotros quizás en algún momento ha pensado, wow, a mí me hubiese gustado estar por lo menos cerca de ahí, o haber sido uno de los 12 que anduvo con Jesús en la tierra. Nadie puede negar que eso es un alto honor, un alto privilegio. Sin embargo, esto no tuvo solo que ver con lo que nosotros vemos en los evangelios, sino que también hay una parte que ellos tuvieron que vivir por ser de los discípulos que anduvieron con Jesús, que la Biblia no necesariamente lo menciona. Y hablamos de la gran persecución que ellos tuvieron. Bien, miren, no de todos los discípulos la Biblia menciona el modo como murieron, pero la historia de la iglesia sí lo hace. Hay diferentes fuentes que confirman, que hablan, que mencionan la forma como cada uno de ellos murió. Yo no los voy a mencionar todos, pero sí quiero que usted escuche, por ejemplo, la manera como murió Tomás. Tomás, el discípulo Tomás. Dice la historia que fue traspasado por una lanza en la India. En uno de sus viajes misioneros, cuando fue con la intención de establecer una iglesia ahí. Es decir, él fue a plantar una iglesia a la India y cuando estuvo ahí fue traspasado por una espada, por una lanza, perdón, una lanza. Entonces, en esa dirección vemos que el hecho de andar con Jesús sí es un privilegio. El que ellos tuviesen la autoridad de ir a plantar iglesias a otros lugares, otro privilegio. Cuando vemos el mover, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso es tremendo. El ver cómo dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pero a veces el problema de nosotros es que solamente queremos que nos hablen de la parte de la gloria y no de la tribulación. El problema es que nosotros siempre tendemos a resaltar más los beneficios que los compromisos, más los beneficios que las responsabilidades. Entonces, como ya les dije,
Este discípulo llamado Tomás fue traspasado por una lanza en la India cuando fue allá con la intención de levantar una iglesia. Nadie que vaya a un lugar a levantar una iglesia espera que lo van a traspasar con una lanza. Uno espera que la gente se va a alegrar porque qué bueno que van a abrir una iglesia en mi comunidad. Ese no fue el modo. Entonces, estos apóstoles no negaron a Jesús, sino que al contrario. Señores, yo quisiera tener tiempo solo para decirles que muchos de ellos se sintieron honrados por la manera como fueron asesinados, como fueron atribulados en el momento de su muerte. Algunos decían literalmente, yo no soy digno de morir como Cristo. Eso fue lo que dijo Pedro. Así que por favor, si me van a crucificar, que sea con la cabeza hacia abajo y no como lo crucificaron a él. ¿Usted está entendiendo qué nivel de gloria hay aquí? Hay gloria ahí también, ¿eh? La gloria no es solo que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. También la gloria es que él dijo, no me crucifiquen igual que como crucificaron al maestro. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Hay gloria ahí también. Hay gloria. Y usted sabe por qué ahí hay gloria. Porque eso me enseña a mí a entender que si todo lo que han servido a Cristo hasta atrás han sufrido y han sido perseguidos, ¿por qué esta generación tiene que ser tan frágil cuando se trata de resistir persecución? Nosotros hablamos de persecución porque en la casa donde vivimos a veces todo el mundo no está de acuerdo con que seamos creyentes. ¿A eso es que tú le llamas persecución? O porque en el trabajo donde tú estás te hacen bullying porque tú eres cristiano. ¿A eso le llamas persecución? Te voy a recomendar que leas un libro que leí que me impactó muchísimo, que se llama Locos por Jesús, para que tú veas lo que es vivir persecución. Ahí habla no solo de algunos apóstoles, del modo como murieron, sino que también ahí menciona el autor la forma como muchos están muriendo hoy en naciones donde por usted hablar de Jesucristo lo apedrean, lo queman, lo matan. Bueno, de hecho hace poquito, no sé si lo vieron en la noticia, quemaron a una jovencita porque ella le habló de Cristo a los estudiantes de su escuela o de la universidad, no recuerdo. O sea, la apedrearon y luego la quemaron. Y ella no negó a Cristo y eso fue el mes pasado. Entonces quizá estas son cosas que a nosotros nos confrontan y nos llevan a preguntarnos hasta dónde llegaría yo por Jesús. ¿Hasta dónde soporta mi fe el hecho de yo ser perseguido por causa de Cristo? ¿Hasta dónde me quedo firme a pesar de las turbulencias que me pueda traer la vida? Porque esta gente, lo que pasa con ellos, con los apóstoles, con los mártires de la iglesia, con la gente que hoy está dando su vida en los campos misioneros por Cristo, es que a nosotros nos ponen una demanda. Es al mismo Cristo que nosotros le servimos. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos sí pueden dar su vida por Cristo y nosotros tenemos que ser tan frágiles? Porque ellos sí pueden resistir que los apedreen, que los quemen, y nosotros pensamos dejar de ir a la iglesia tanto porque que a mi mamá no le gusta, porque que mi hermano no está de acuerdo con eso y mi papá tampoco quiere. ¿En serio? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú manejas la persecución por tu ser cristiano? ¿Qué pasa contigo cuando en tu trabajo la gente te da la espalda porque ahora te llaman religioso? ¿Te quieres adaptar un poquito al grupo, cosa de que a ellos no les ofenda el hecho de que tú seas cristiano? Cuando tú eres cristiano y andas en la luz de Cristo, aunque tú no lo quieras, tú vas a ser ofensivo para mucha gente. ¿Alguien entiende? ¿Qué es lo que pasa donde hay luz? Que se ve lo que hay que arreglar. Mientras todo estaba oscuro, no se sabía dónde había basura, ni lo que estaba roto, ni lo que había que arreglar. Desde que se encendió la luz, se ve dónde hay que reparar, lo que hay que sacar, lo que hay que arreglar. ¿Alguien está aquí? Mateo 5, verso 13 dice que tanto usted como yo somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Así que, señores, ya saben, Tomás murió ¿dónde? En la India. ¿Cuándo fue a qué?
a levantar una iglesia. Pedro, como ya dijimos, fue crucificado cabeza abajo en una cruz en el tiempo de la persecución terrible que hubo en Roma. Ahí fue crucificado Pedro. Como ya les comenté, él pidió que no fuera igual que como crucificaron a Jesús. Lo tercero que quiero señalar, y ya con esto termino, acerca de la parte de la muerte de los apóstoles, es que Juan el apóstol, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan y el mismo que escribió el libro de Apocalipsis, este Juan fue el único que murió de manera pacífica. Pero no quiere decir que no lo persiguieron, sino que quiere decir que Dios en su soberanía lo guardó de la persecución. Bien, ¿qué pasa? Oiga esto, mire, Juan fue echado en un caldero hirviendo de aceite. Es decir, a Juan, el que escribió Apocalipsis, lo echaron en un quisieron hacerlo frito. No, esto no es risa. Usted entiende, el caldero no era de que un aceite en un caldero hirviendo de aceite. Echaron a Juan. Pero cuando sus opresores vieron que no se moría, que el aceite hirviendo no lo mató, porque Dios quiso preservarlo de eso, lo sacaron y lo sacaron vivo de ahí. ¿Qué hicieron con Juan entonces? Lo exiliaron, lo mandaron fuera. ¿A dónde? A una isla llamada Patmos. Ahí fue que Dios se les reveló. Y ahí, señores, luego de haber sobrevivido al caldero hirviendo de aceite, fue que él escribió el libro de Apocalipsis. Es decir, que la razón por la que el caldero hirviendo no lo mató es porque dentro de él todavía estaba el libro de Apocalipsis. Ustedes se dan cuenta por qué es que no podemos temer. Porque sin importar qué tan feroz sea una persecución, tú no te vas hasta que tú no sueltes todo lo que Dios te trajo a dejar aquí. ¿Alguien lo entiende esto? Amén. Ahora bien, escuche eso. La historia de la iglesia dice que luego de ahí lo sacaron y lo llevaron a otro lugar y él pudo hacer otras cosas. Pero todo esto, la forma como murió Juan, todo, señores, tiene que ver también con una parte profética que el Señor mismo había pronunciado acerca de él. Juan 21:22 dice que Pedro le habló a Jesús diciéndole, ¿qué hay de este? Jesús le dice a Pedro, ¿qué te importa a ti? En buen dominicano, si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Eso lo dice Juan 21:22, donde literalmente dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Está bien? La parte de que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, dice que se expandió entre el pueblo y que la gente dijo, ¿y será que no va a morir nunca? Pero Jesús no dijo que él no iba a morir nunca. Él simplemente dijo de forma literal, Jesús dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, ¿qué pasa? Se cumplió el hecho de que Jesús dijera, que a ti, si yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Alguien me lo dice? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Cómo se cumplió? Se cumplió por la revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos. Porque usted está vivo ahora y yo también, Juan no, pero Juan vio cosas que todavía ni usted ni yo hemos visto. No, pero si ese es el aplauso. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene una revelación, a pesar de que ya no está entre nosotros, de cosas que ni usted ni yo hemos visto. Es decir, que él no necesitó quedarse vivo, porque yéndose y muriendo en el tiempo que murió, sabe más y está más actualizado que usted y yo que vivimos al año 2022. ¿Está claro? Esa partecita está clara. Ahí hay otra tremenda revelación
Y es que lo que Dios dice de ti se va a cumplir, aunque parezca imposible. No tiene que parecer posible. Si Dios lo dice, Él lo va a hacer. Alguien aquí tiene que aprender a creer que lo que Dios dice no se tiene que parecer a lo que usted está viendo. Porque Dios, cuando dice algo, lo que dice se tiene que cumplir. ¿Alguien dice amén?